Saludos comunidad de Sector Siniestro. Llevo unas semanas escuchando los relatos de este canal y por fin me animé a contar una experiencia de brujería que cambió mi vida. Mi historia no es del todo paranormal, pero sí está relacionada con un fuerte trabajo de brujería. Mi nombre es Vicente, soy del estado de Yucatán. Aquí mucha gente cree en la brujería y en ocasiones utilizan la magia negra para atacar a las personas y hacerles mucho daño, ya sea por venganza o por envidia. Bueno, mi familia vivía en un poblado llamado Temozón, y la historia gira en torno a mi tía, que en paz descanse. Mi tía era una persona muy guapa, era una mujer encantadora, tenía una sonrisa que hasta el día de hoy no le he visto a nadie, le gustaba arreglarse y andar siempre bonita, era risueña, noble, amable y de buen carácter. Ella acudía a los gremios, una tradición yucateca que se realiza en el poblado. Siempre hacía amigos, y se llevaba bien con todos, o al menos eso creíamos. Un día las cosas cambiaron de una manera inesperada. Con el paso del tiempo, mi tía ya no era la misma persona alegre que todos conocíamos, sino que ahora era seria, vivía muy cansada, hasta incluso parecía que siempre estaba triste. Por más que mi mamá le preguntaba si tenía algo, ella decía que estaba bien, solo que durante las noches no podía conciliar el sueño, y que por esa razón estaba así. En fin, durante un tiempo su actitud se mantuvo así, y aparte de todo eso, mi tía se alejó mucho de la familia, ya casi no compartía con nosotros, ni con el resto de familiares. Mi mamá, preocupada, decidió que un día fuéramos a visitarla a su casa. Para nuestra sorpresa al verla, ella estaba de mal en peor, estaba muy delgada, ojerosa, su casa estaba desarreglada, algo muy raro en ella, porque siempre la mantenía limpia, estaba muy descuidada. Aparte de eso, nos percatamos que llevaba un tiempo sin ingerir alimentos. Ella decía que era falta de hambre, pero definitivamente eso ya no era normal. Todos empezamos a preocuparnos por ella, así que decidimos llevarla con un doctor para que la revisaran y le hicieran exámenes, pero lo más extraño era que no mostraba ningún problema, según los médicos. Ella no presentaba nada anormal en los resultados de sus exámenes. Con el paso de más tiempo, mi tía ya había cambiado completamente. Llegó el día que se enfermó mucho. La llevamos al hospital, aunque aparentemente los doctores le dijeron que ella estaba sana, como le habían dicho la vez anterior. Sin embargo, no era así. Poco a poco fue perdiendo la fuerza, hasta incluso no poder ni hablar. Los médicos seguían sin saber cuál era el problema, y la solución para ellos era mandarla al Hospital Jouren en Mérida, para que recibiera atención médica especializada. Los que conocen o han oído hablar de ese hospital, saben cómo es la situación allá. Mi mamá y mis demás tías estaban muy preocupadas por su hermana, tanto que decidieron buscar otra alternativa, la magia. Fueron a visitar a una señora que hace brujería, le contaron todo lo que estaba pasando con mi tía, y ella les recomendó darle unas hierbas y brebajes, para cuando fueron al hospital a visitar a mi tía, se las dieran a beber. Desafortunadamente esto no le hizo mejorar, al contrario, al pasar unos días, mi madre y mis tías se dieron cuenta que la salud de mi tía estaba empeorando drásticamente. Desesperadas, ellas decidieron ir con otra señora, a una espiritista de Valladolid. Poder ser atendida por ella era casi imposible, la espiritista vivía muy ocupada con otros trabajos. Al final se logró cuadrar una cita a la que mi mamá y mis tías fueron. Ellas le contaron la situación y hasta de los menjurjes que la bruja anterior les había recomendado. La espiritista comenzó a leer las cartas, mientras que mi mamá seguía explicándole. Al terminar de leer las cartas, ella dijo que cuando te hacen brujería, se va haciendo por etapas y que mi tía ya estaba en la etapa de velación, donde ya no quedaba más por hacer. También les dijo que la bruja anterior con la que habían ido la primera vez era quien le estaba haciendo la maldad a mi tía, y por esa razón era que no mejoraba su salud. Obviamente mi mamá y mis tías se sorprendieron, no sabían por qué la bruja quería hacerle daño a mi tía,
sin ni siquiera conocerla, pero la espiritista les explicó que, al parecer, una persona muy allegada a la familia de mi tía había ido con ella y le pagó para hacerle la magia negra. Resulta que en una ocasión mi tía y su cuñada pelearon horrible. Ellas nunca habían llevado una buena relación desde que se conocieron y en una reunión familiar que hubo después, tuvieron ambas que tolerarse la presencia. Supuestamente su cuñada le puso algo a la comida de mi tía. Esto fue lo que le ocasionó el mal y desde ahí comenzó todo. La espiritista dijo que no podía hacer nada, ya que era demasiado tarde. Si hubieran ido con ella desde el principio, tuvieran la esperanza de poder salvar a mi tía, pero como no fue así, ya todo estaba perdido. La única opción que les digo era la de mejorarla por unos días, para que la dieran de alta en el hospital y sacarla de ahí, para que llegara a descansar a su casa. Mi familia accedió y volvieron al hospital a darle una bebida que les entregó la espiritista. En el proceso de 3 días, efectivamente mejoró bastante y lograron sacarla del hospital. Cuando la llevaron a su casa, mi mamá me habló rápidamente para decirme que sí me quería despedir de mi tía. Yo acudí a su casa lo más pronto que pude, salí corriendo. Cuando llegué, mi prima la tenía abrazada, todos estaban muy tristes y la verdad no pude evitar contener mis lágrimas. Mi madre y mis tías rezaban pidiendo por su alma. Todos los que estábamos ahí, uno a uno, nos fuimos despidiendo de ella. Poco a poco mi tía se fue desvaneciendo, fue cerrando sus ojos, sonrió como agradeciendo por todo lo que habíamos hecho por ella, cuando de pronto dio su último suspiro. En su acta de defunción, el doctor puso que había muerto en los 54 años de edad, por causas naturales. Todo se organizó para su velorio y funeral. La espiritista que la había sacado del hospital asistió al funeral, hizo unas oraciones para que su alma pudiera descansar en paz y no fuera atrapada por el maligno. También entre la gente pude ver a la cuñada de mi tía. No niego que sentí coraje, pero la verdad ya no me importaba. Me tranquilicé, pensé en que todo lo malo que ella le había hecho a mi tía algún día se le devolvería y la vida le cobraría todo. La verdad fue un proceso muy triste para mí y mi familia. Lo que tuvimos que vivir, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. En estos tiempos, creo que reina la envidia y la discordia. Por esta razón, les recomiendo que tengan mucho cuidado con esto. Recuerden que la maldad está entre nosotros. No confíen en nadie, ni en su propia familia. Hagan el bien, y nunca se dejen llevar por los malos pensamientos. Lo que a continuación les cuento es completamente real, y me pasó en Torreón, cuando yo tenía 17 años. Cuando me casé, veía que mi suegra salía seguido por las noches, y me entraba la curiosidad de saber por qué lo hacía. Hasta que una noche llegó toda espinada, tuvo que decirme que le ayudara, le saqué de todo su cuerpo las espinas que traía clavadas. Fue cuando me confesó que ella era una bruja que salía por las noches a vagar por el pueblo, así decía ella, vagar. Al principio todo estaba bien, porque ayudaba a la gente. Una vez llegó a la casa un viejito, que según ya estaba desahuciado, los médicos decían que solo le quedaban días de vida, y para mi sorpresa ella lo curó. El señor estaba muy mal en la cama, sin poder moverse, entonces ella le hizo la curación. Volvimos a la siguiente semana, y ya estaba sentado platicando y comiendo con sus hijos. Se lo llevaron para Juárez, y el hombre vivió más de 1 año. En otra ocasión, para un 24 de junio, día de San Juan, se puso a curar a personas que iban a su casa, con baños de agua serenada y sus menjurjes, que ella sabe preparar. Tenía un baño de lámina, ahí había una silla, donde lo sentaba y les echaba el agua. Cuando le tocó a una joven que no podía tener hijos, le echó el agua y empezó a rezar. No me lo van a creer, pero le saltó del vientre una rana o un sapo. Todos lo vimos, éramos más de 10 personas que estábamos ahí, y al pasar un tiempo la muchacha pudo quedar embarazada. Eso fue antes de que naciera mi primer hijo.
Cuando estaba embarazada en la Navidad de 1995, la señora fue a San Luis y me dejó en compañía de una de sus amigas para que no me quedara sola, porque mi esposo se había ido a un rancho, para el lado de Durango. Por las noches escuchábamos que arrastraban como un cuero, y encima de él, algo muy pesado. Se escuchaba horrible, como si se fueran a meter, nos aterraba mucho, porque era un jacal de techo de lámina. Así pasamos 15 noches hasta que mi suegra volvió. Le dijimos todo lo que había sucedido, y dijo que eran sus enemigas, que querían entrar, no sé qué hizo, pero ya no regresaron. Días después, un pájaro gigante empezó a llegar con los vecinos, eran puros terrenos invadidos, y casi todos tenían jacalcito, la mayoría tenían bebés, pero la vecina de a un lado tenía 6 o 7 nietos, entre niños y bebés, y todos lloraban mucho, pero lo raro es que nadie se levantaba a ver qué tenían. En fin, después de una hora se escuchó llegar un auto, y una mujer gritaba asustada, todos se levantaron a ver de qué se trataba, la hija de la vecina estaba histérica y aterrada, decía que un pájaro muy grande estaba junto a sus hijos, que eran los que lloraban, y que estaba alando a un niño. La abuelita de los niños solo dijo que no podía despertar, que los escuchaba muy lejos llorar. Esa noche fue muy pesada y aterradora, hasta para nosotros. Después de unos días me pasó a mí, mi hijo el mayor tenía unos 4 o 5 meses, no recuerdo exactamente, pero esa noche caímos en un sueño profundo. Mi bebé dormía en medio de nosotros, porque la cama estaba en media habitación, y de pronto desperté muy angustiada y sin aire, pero no me moví. Mi cama quedaba al frente de un altar que tenía mi suegra, y siempre había una veladora, pero esa noche extrañamente estaba apagada. Fue cuando lo vi, era un pájaro negro, gordo, casi de 1 metro de alto, caminaba alrededor de nosotros, y mi niño ya estaba a la mitad de la cama, pero no lloraba. No sé cómo le hablé a mi suegra, ella me dijo una forma de llamarla para esos casos. El caso es que mi suegra entró por detrás del altar, no sé cómo porque la puerta no estaba ahí, iba rezando y echando un bálsamo que ella misma había preparado, y el pájaro desapareció. Yo estaba paralizada de la impresión, abrazando a mi bebé. Después supe por ella misma quién era la bruja que iba por los niños, y según ella comentó, que ya no volvería a molestar. También de lo que me enteré fue que a una vecina, que vivía a 2 cuadras más allá, se le había desaparecido su bebé. Después estudié un poco de esto, y según, las brujas solo se alimentan cada ciertos años, dependiendo la edad que tengan. Duré 22 años casada con su hijo y tengo 3 años que me separé de él porque teníamos muchos problemas, además de que él me había sido infiel con una compañera de su trabajo. Después de un tiempo, me casé con otro hombre. Todo iba bien con mi nuevo esposo, hasta que, de unas semanas para acá, hemos encontrado en el patio de la casa entierros de brujería. En una ocasión, llegamos con mi esposo tarde a casa, tipo 2 de la madrugada. Quedamos impresionados al ver que al frente, justo en la puerta de nuestra casa, habían regado una tierra, que al parecer era de panteón, además de que habían dejado un gato negro muerto. Mi esposo y yo quedamos asombrados, y yo sabía que esto era obra de alguien que nos estaba haciendo brujería. Hace 2 noches me pasó algo que tal vez no lo crean. Ya estaba acostada, eran como las 12 de la noche, mi esposo y yo veíamos una serie que le gusta a él, y cuando apagamos el televisor, empecé a sentir algo muy extraño, mi cuerpo empezó a temblar, no podía respirar bien, mi corazón se aceleró, sentía como si estuviera dentro de una caja muy apretada, y la estuvieran sacudiendo muy fuerte. Muy apenas tuve fuerzas para pedirle ayuda a mi pareja, pero él no me escuchaba. Empecé a orar y rezar, pidiendo ayuda y protección a la Madre Divina. Fue ahí cuando miré encima de mí a mi suegra. Llegaron a mi mente sus actos y males, los que me había hecho después de que me separé de su hijo. Sentí mucha rabia, la quise maldecir, correrla, pero no podía. Sentía su mano en mi corazón que lo oprimía, entonces no sé cómo, crucé los brazos sobre mi cuerpo, brazo derecho sobre el brazo izquierdo, y pie derecho sobre pie izquierdo, la vi directo a su cara y ojos,
Me encontraba aterrada, pero Dios me dio la fuerza para enfrentarla, y le dije, Señora, yo la perdono por todo el daño y el mal que me ha hecho, que Dios la bendiga, y le triplique lo que desea para mí, mi familia y mi pareja. En ese instante, sentí que quitó su mano, y se fue. Pude respirar bien, y recuperé mis fuerzas. Desde aquella noche, no volvimos a tener sucesos extraños. Viví 5 años en su casa y 22 años con su hijo. Fueron 4 años sin visitarla desde que me separé, después me hizo tantas maldades, porque ya no quise vivir con su hijo, que quizá eso fue lo que le molestó, y quiso venir a dañarme. Seguidores de Sector Siniestro, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este canal. Ya somos más de 1000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los primeros 2000, con su ayuda lo lograremos. Si te gustó este relato, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así apoyas inmensamente nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien correspondan.